Capítulo 18. Una confesión y un villano complicado, el mimo. Después de que Marinette fuera nombrada como la representante de la clase, mientras que Izuku fue nombrado como su ayudante y suplente. No fue hasta el día siguiente en clases donde ambos fueron oficialmente nombrados como tales después de presentar su campaña al igual que Tsunoe. Aunque para mala suerte de la rubia, con la presentación que Izuku y Marinette hicieron solo aumentó los votos para su parte, mientras que Tsunoe no tuvo ninguna ya que su campaña fue algo improvisada. Pero ya ha pasado un tiempo desde ese día, así que regresemos al presente. Ahora mismo se encontraban tanto Ladybug, Chad como Deku ayudando a unos civiles que fueron usados como rehenes en el Museo del Louvre. Pero gracias a los planes de Deku y el trabajo tanto de Ladybug como de Chad, pudieron detener a los delincuentes antes de que alguien saliera herido. Mientras que Chad desataba a los civiles que habían sido atados por los criminales, Ladybug se encargaba de ayudar a sacar a los civiles del museo poco a poco. Deku, el cual tenía retenidos a los delincuentes con sus látigos negros, de igual manera los empezó a sacar del museo. Una vez el peliverde salió del museo, pudo ver a la policía por lo que se aproximó a estos, mientras seguía reteniendo a los criminales. Deku, ¿pueden ponerles las esposas? No se preocupen, no pueden hacer nada. Informó con tranquilidad mientras les mostraba las personas detenidas al grupo de policías. Estos, al oír al héroe, rápidamente asintieron empezando a esposar a los criminales. Una vez Deku se aseguró de que todos estaban siendo retenidos por las esposas, fue cuando les retiró los látigos negros, dejándolos a merced de la policía. Cuando el peliverde los soltó, cada uno de los policías agarró a uno de los delincuentes, para luego llevarlos hasta el camión que usaban para llevar a un grupo de criminales. Deku, al ver que su labor terminó, solo estiró sus brazos mientras volteaba para ver a un grupo de periodistas, notando cómo su compañera estaba siendo rodeada por estos. Aunque al parecer tomó como prioridad a Alia, quien estaba en el grupo para grabar la escena del crimen para su Ladyblog. Normalmente la castaña no grababa esos acontecimientos, pero al estar los tres héroes de París cambió de parecer. A Deku no le llamaban mucho la atención las entrevistas, por lo que decidió ir donde estaba Chad, quien ya había ayudado a liberar a los civiles, por lo que estaba al frente del museo viendo la escena desde lejos. Pero para mala suerte del peliverde, este vio como los periodistas se empezaban a acercar a él, ya que como Ladybug decidió responder a Alia. Ahora el grupo de periodistas fue a buscar a otro del trío de héroes para preguntar, donde Deku fue su víctima, siendo rodeados por estos, los cuales empezaron a lanzar preguntas sin parar. Deku. Chad les puede responder. Respondió sin más, ya que no se había enterado ni de la mitad de las preguntas, ya que la pregunta era tapada por otra de otro periodista, lo que hacía imposible oír alguna. El grupo, al oír esto y ver a Deku confundido, creyeron que de verdad no sabía nada, aunque la razón es que no pudo escuchar nada. Con esa conclusión el grupo se movió rápidamente, rodeando ahora a Chad y dejando libre a Deku, quien rápidamente aprovechó para moverse. Deku. Ladybug, me voy ya. Exclamó a esta, quien pudo ver lo que pasó con los periodistas al igual que la castaña. Después de informar a su compañera, saltó a uno de los tejados cercanos antes de que nuevamente lo rodearan. Deku. Menos mal que pude salir de ahí. Aún no entiendo cómo Olmigt era capaz de responder a los periodistas. Habló para sí con cansancio mientras recordaba las veces que su héroe favorito fue rodeado por la prensa, aunque lo que no se esperaba el peliverde es que alguien le estuviera siguiendo. Ladybug. ¿Quién es Olmigt? Preguntó curiosa desde la espalda del peliverde, el cual se asustó por la repentina aparición de su amiga. Deku. Exclamó de manera nerviosa, aunque se tranquilizó al ver que era su compañera, la cual solo soltó una risita al ver su reacción. Ladybug. Jaja, perdón, no creía que te asustaría, pero aún no me has respondido. Comentó con gracia mientras veía a su compañero, el cual no supo muy bien cómo responder, aunque se le ocurrió algo al final. Deku. Él es un antiguo héroe que admiro, aunque ya está retirado. Explicó con algo de tristeza al recordar la última batalla que tuvo su maestro antes de dejar de ser un héroe. La peliazul notó la tristeza en las palabras de su compañero, pero también la sorprendió, ya que no sabía que el peliverde admiraba a alguien, por lo que se dio cuenta que aún no sabía mucho de su amigo. Ladybug. ¿Acaso él es la razón de que seas un héroe? Volvió a preguntar, ahora más curiosa que antes, aunque la peliazul se arrepintió rápidamente de preguntar eso, ya que pudo ver cómo Deku agachaba su cabeza. Deku.
Él fue mi maestro, pero prefiero no hablar más de esto, me tengo que ir. Respondió secamente, ya que el peliverde cada vez que hablaba más de su vida anterior, al igual que recordaba esta, no podía evitar ponerse sensible, ya que aún no lo había superado. Al no querer seguir hablando Deku, sin decir más alto de lugar, aunque pudo escuchar a su compañera a lo lejos pidiendo que se detuviera, pero el peliverde solo hizo caso omiso a sus palabras. El camino fue tranquilo y en silencio. Normalmente el peliverde siempre estaba pensado en lo que hizo en su patrulla mientras regresaba. Pero esta vez, su mente estaba completamente en blanco, o al menos fue así hasta que llegó a su casa, donde entró por la ventana de su habitación para luego cambiar a su ropa. Al hacer esto seguidamente, Izuku se dejó caer sobre su cama. Se quedó mirando al techo con la mirada perdida, aunque sin poder aguantar más, soltó algunas lágrimas por recordar su pasado. Pero esto no duró ni unos segundos, ya que Izuku se limpió sus lágrimas mientras se sentaba en la cama. Izuku. No debo seguir pensando en ello, iré a ver la televisión para distraerme. Habló para sí mientras se levantaba de su asiento para luego ir al salón, donde se sentó en el sofá para luego encender la televisión. Izuku solo empezó a saltar de canal uno por uno con desinterés, aunque uno le llamó la atención, por lo que se detuvo en para verlo. En el canal de televisión ahora mismo estaban presentando lo que parecía una obra de teatro que se basaba en un mimo, la cual era hoy en la Torre Eiffel. Izuku. Es extraño, pero también parece divertido y aún hay entradas para verlo. Habló nuevamente para sí mientras terminaba de ver el anuncio, por lo pudo ver en su teléfono que aún había entradas. El peliverde, después de pensarlo bien y al no tener nada mejor que hacer, Izuku decidió ir a comprar una entrada, por lo que se levantó de su asiento para ir a la puerta principal. Al estar ahí recogió las llaves para luego salir por la puerta para seguido cerrarla detrás suya con llave, empezando así a bajar las escaleras saliendo a la calle, empezando su camino a la Torre Eiffel, donde estaban vendiendo allí las entradas. El camino fue bastante tranquilo. Izuku disfrutó el camino, ya que las veces en las que estaba solo y no se tenía que preocupar de nada eran algo escasas. Así fue hasta que después de varios minutos el peliverde logró llegar a su objetivo. Una vez allí, Izuku pudo ver que había unas pocas personas comprando una entrada cerca de lo que parecía un escenario donde seguramente se haría la obra de teatro. Izuku sin más se acercó para comprar su entrada. El peliverde solo esperó con paciencia a que su turno llegara, pero lo que no se esperaba es que nuevamente le tocaran el hombro desde la espalda. Por suerte esta vez no se asustó como con la peli azul, por lo que se limitó a escuchar lo que le estaba diciendo esa persona antes de voltear. Persona. No sabía que te gustaban las obras de teatro. Comentó la persona. La voz rápidamente fue reconocida por Izuku, el cual ahora volteó viendo que efectivamente era Chloe. Izuku. ¿Chloe? ¿Tú también vienes a comprar una entrada? Devolvió la duda sin responder a la de su amiga, la cual soltó a su amigo para luego cruzar los brazos. Chloe. Normalmente no me interesa, pero vi un anuncio en la televisión y como no tenía nada mejor que hacer vine a comprar una. Explicó con tranquilidad mientras mantenía la mirada fija en su amigo, quien solo escuchó la historia tan parecida a la suya, ya que ambos vinieron al conocer esa obra de la misma manera. Izuku. Es graciosos, también vine después de ver el anuncio, pero yo vine para distraerme. Respondió de igual manera tranquilo para luego voltear para ver la cola donde ya casi era su turno. Chloe por su lado escuchó la razón de su amigo, pero no pudo evitar que la curiosidad la ganara. Chloe. ¿Ocurrió algo? Preguntó con confusión. La rubia sabía lo centrado que era su amigo, y que por primera vez lo viera confundido solo le trajo más curiosidad. Izuku. Estuve trabajando en algo, pero mi mente se saturó y me vi cansado, no es nada grave. Explicó sin entrar en detalles. El peliverde no le podía decir que mientras protegía a París, la D-Bug le hizo recordar su anterior vida en otro mundo. La rubia sabía que estaba omitiendo algo, pero Izuku ya la ayudó una vez escuchándola, por lo que respetó su decisión y no lo presionó para que hablara. Después de ese momento ambos continuaron esperando su turno, pero gracias a que ambos estaban esperando estuvieron hablando hasta que el turno de Izuku llegó. Izuku. Una entra por favor. Pidió mientras sacaba la cantidad de dinero necesaria, la cual aparecía en un papel al lado del mostrador donde vendían las entradas. Cuando Izuku pagó su entrada la recogió, haciendo que ahora el turno fuera de Chloe, por lo que ésta hizo lo mismo. Chloe. ¿Cuál es el número de tu asiento?
Preguntó con curiosidad mientras veía el número de su entrada, el cual era el 53. Izuku. Aquí pone que es el 52. Informó mientras leía su entrada, la rubia al oírlo parecía feliz de oír el número. Chloe. Yo soy el 53, parece que nos sentaremos juntos. Comentó en un tono alegre mientras le mostraba su entrada con su número. Izuku de igual manera estuvo feliz ya que prefería tener a su lado a su amiga, en vez de un desconocido. Izuku. Es bueno oír eso, pero aún quedan 1 hora para que la obra empiece. Informó mientras veía la hora en uno de los carteles que había pegado en el mostrador, donde mostraba tanto el título de la obra como la fecha. Chloe. Si te parece bien quedamos aquí en 10 minutos antes de que empiece. Ahora tengo que hacer algunas cosas. Explicó con calma. El peliverde al no ver ningún problema asintió, por lo que se despidió de su amiga. Izuku al no tener nada que hacer solo empezó a caminar por las calles de París, por lo menos así fue hasta que después de unos minutos de caminar llegó donde el Museo del Louvre. El peliverde hubiera continuado su camino, si no fuera porque este notó a su compañera peliazul transformada en Ladybug, al parecer haciendo algo. Izuku. ¿Qué está haciendo? Pensó para sí con duda, aunque pudo ver cómo esta tiró lo que parecía su teléfono en una papelera. Al peliverde le salió una gota por el torpe acto de su amiga. Este pensaba ir a preguntar lo que le pasaba, pero mientras caminaba pudo ver cómo un coche de policía salía volando. Izuku. ¿Pero qué? Exclamó en sus pensamientos preocupado mientras veía cómo su compañera pudo detener al vehículo antes de estrellarse contra el suelo. Sin dudar 2 veces Izuku miró hacia el lugar donde salió volando el coche viendo que el responsable era un villano vestido de mimo. El peliverde al verlo rápidamente supo que tenía que actuar, por lo que rápidamente este fue a buscar un sitio para transformarse, logrando hacerlo en un callejón cercano. Al no querer perder más tiempo, Deku salió por lo alto del callejón viendo cómo la peliazul estaba peleando con el villano. Al ver la batalla Deku empezó a acercarse para apoyar. Pero mientras lo hacía pudo ver cómo el villano atrapó a la peliazul con lo que parecía una cuerda invisible. Deku al verlo se alarmó, por lo que iba a usar uno de sus látigos negros para separar al villano de su amiga, pero antes de poder hacerlo vio como Chat, quien acababa de llegar al lugar, separó al villano con su bastón. Chat. ¿Estás bien? Preguntó mientras se mantenía en guardia al ver que su golpe no le afectó mucho al villano. Ladybug. Sí, pero ten cuidado, puede crear cosas invisibles. Informó mientras hacía girar su yo-yo lista para pelear con el villano. El villano al ver que el rubio llegó, hizo un gesto al parecer cerrando lo que parecía una verja de una cárcel. Chat al intentar atacarlo fue detenido por esta. Ambos héroes ahora parecían encerrados mientras que el villano sacó una sonrisa confiada, pero por culpa de eso no notó como un látigo negro le rodeó la cadera alejándolo de ambos héroes. Deku. ¿Necesitan ayuda? Preguntó con duda ya que aún pudo ver las habilidades del villano, no sabía qué tan eficaces eran. Chat. No, solo estamos atrapados por un, intentó responder con sarcasmo, pero cuando iba a tocar de vuelta la puerta que creó el villano ahora no había nada. Chat. Pero si había creado una, intentó hablar otra vez, pero fue interrumpido por la peliazul quien parecía alterada. Ladybug. Chicos detrás suya. Gritó con preocupación. Ambos héroes al oírla voltearon notando al villano haciendo un gesto como si estuviera usando un arco. Aunque Deku no lo veía, su Kirk le avisó del peligro, por lo que rápidamente se movió a un lado, pero al ser muy tarde su traje fue cortado en el lado del brazo haciendo una pequeña herida. El villano pareció satisfecho al ver que logró alcanzar al peliverde, por lo que lanzó otra flecha, aunque esta vez fue detenida por el bastón de Chat. Chat. ¿Estás bien? Preguntó con preocupación mientras veía la herida en el brazo de su compañero, la cual estaba sangrando. Deku. Sí, solo es un corte, puedo seguir sin problemas. Respondió con seguridad mientras se mantenía detrás de Chat ya que este estaba deteniendo sus flechas con su bastón, el cual estaba girando. Ladybug. Tengan cuidado, es una desventaja muy grande para nosotros al no poder ver sus ataques. Comentó mientras se acercaba con Yo-Yo, que al igual que Chat, estaba girando actuando como un escudo que estaba rechazando algunas flechas. El villano, ya cansado de ver que sus flechas no hacían nada, creó otra cosa, pero cuando los tres vieron lo que era se alarmaron al ver que este creó una ametralladora.
Chat y Ladybug sabían que sus armas no servirían para protegerse, ya que la velocidad del arma de fuego era mayor al giro de sus armas. Ladybug, sepárense. Ordenó empezando a correr a una dirección mientras que Chat y Deku se separaron yendo cada uno por otra, los tres eran capaces de esquivar las balas. Pero por culpa de la velocidad de estas acercarse por el frente no era una opción, por lo que mientras Chat llamaba la atención por el frente pero alejado del arma. Ladybug y Deku lo empezaron a rodear, el villano notó esto rápidamente pero esperó a que ambos héroes usaran sus respectivos ataques. Ladybug lanzó como ya era costumbre su yo-yo, mientras que Deku lanzó su látigo negros, ambos querían inmovilizar al villano. Pero para su sorpresa este creó lo que parecía una barrera alrededor suya, cuando ambos ataques impactaron en esta por el lado de Ladybug su yo-yo fue rechazado. Deku al ver que no tenía efecto hizo desaparecer su látigo mientras mantenía las distancias del villano. El villano bastante confiado solo hizo unos gestos haciendo como si se estuviera riendo, aunque no se oía nada ya que era un mimo. Ladybug. Todo es inútil, es más rápido que nosotros. Comentó con frustración mientras recogía su yo-yo. Chat por su lado se empezó a acercar al ver que sus compañeros no podían hacer nada. Chat. Tranquila my lady, solo debemos esperar a que salga, no creo que aguante para siempre ahí dentro. Explicó con tranquilidad lo cual pareció fastidiar al villano ya que no era su plan pelear. Los tres al notar el fastidio vieron con duda cómo el villano abrió sus piernas para luego separar ambos brazos hacia cada lado con fuerza. Al hacer eso una corriente de aire se levantó con fuerza, de igual manera el Kirk de Deku se activó otra vez. Deku. Todos salten. Exclamó mientras hacía lo pedido, el peliverde no vio nada por debajo, pero rápidamente descubrió lo que era ya que Ladybug y Chat no les dio tiempo a esquivar lo que venía. Deku rápidamente dedujo lo que pasaba, al parecer el villano separó los muros que lo rodeaban con fuerza logrando separar a dos de los tres héroes con éxito. El villano al ver que Deku lo esquivó miró al aire para ver a este, seguidamente volvió a hacer un gesto, cuando lo hizo gracias a la altura el peliverde notó que las paredes que empujaban a sus compañeros desaparecieron. Deku. Solo puede crear una cosa a la vez. Dedujo al recordar el momento en el que Ladybug y Chat fueron encerrados, pero cuando el villano creó el arco la puerta de la cárcel que los aprisionaba desapareció confirmando su suposición. Mientras que el peliverde se daba cuenta del defecto del poder del villano, este continuaba preparando su siguiente creación mientras que Deku ya empezaba a descender. El mimo al ver esto sin pensarlo dos veces empezó a usar nuevamente lo que era un arco, el peliverde se extrañó ya que el villano hizo gesto como si estuviera preparando algo más. Aún así el Deku no se pensaba dejar golpear en el aire, por lo que inmediatamente activó su Kirk de flotar para luego usar el One for All para impulsarse en el aire logrando esquivar los proyectiles. Mientras que el peliverde esquivaba los ataques no podía evitar confundirse ya que el villano no parecía estar apuntándolo, podía escuchar cómo las flechas impactaban con las paredes a su alrededor. El plan de Deku era esquivar mientras se acercaba poco a poco al igual que Chat y Ladybug quienes estaban empezando a volver al lugar, pero como los habían mandado muy lejos tardarían un poco. El plan de Deku no era malo, pero rápidamente fue neutralizado ya que por razones que desconocía el peliverde se enredó con lo que parecía una cuerda. Deku. ¿Qué es esto? Pensó con preocupación mientras intentaba soltarse, pero cuando lo intentó pudo notar dos cosas, estas cuerdas no eran normales, eran de un material más resistente. Segundo, eran invisibles, al notar los dos el peliverde los conectó dándose cuenta que el villano quien estaba preparando algo antes, lo que estaba haciendo era unir unas cuerdas de acero con sus flechas. Gracias a que eran invisibles actúan peor que el hilo de pesca, y Deku ahora había caído de lleno en su trampa, el Kirk que avisaba del peligro Deku no tardó en activarse. El peliverde regresó su mirada al villano viendo que ahora este lo estaba apuntando con su arco mientras tenía una sonrisa para luego dispararla, Deku al verlo solo pudo pensar en una cosa antes de ser alcanzado por la flecha que acababa de disparar el mimo. Deku. Esto va a doler. Pensó para seguido cubrirse con ambos brazos, seguidamente la flecha alcanzó de lleno al héroe, aunque la flecha era invisible Deku pudo notar cómo ésta le atravesaba el brazo dejándolo con un dolor muy grande. El mimo al ver que Deku no tuvo suficiente preparó otra flecha para poder derribarlo, el peliverde pudo ver esto pero esta vez no se lo permitiría. Deku. One for all, full cool, 100%.
exclamó en un tono bajo empezando a ser rodeado por unos rayos azul celeste, su pelo de igual manera empezó a cambiar a ese color al mismo tiempo que se erizaba. Seguidamente se pudo ver como una corriente de aire fue expulsada desde Deku, el villano al notarlo se cubrió aunque el viento lo obligó a retroceder. De igual manera las cuerdas metálicas se rompieron ya que Deku retiró su pierna con fuerza, aunque no pudo evitar dejar una herida en su tobillo. Después de ese acto los rayos se desvanecieron del cuerpo del peliverde al igual que su pelo regresaba a su tono verdoso, Deku sabía que no podía usar esa fuerza contra el villano, dudaba de que éste fuera capaz de aguantar siquiera un golpe. El mimo al notar que el aire se tranquilizó apartó sus brazos de su rostro, pero cuando lo hizo vio con sorpresa al héroe ya en el suelo, Deku solo lo miró serio mientras que se retiraba del cuerpo la flecha invisible. Lo malo de esto es que el peliverde empezó a sangrar por el brazo, al ver esto el peliverde supo que debía acabar rápidamente con el villano antes de que su herida pudiera empeorar. El villano estaba incrédulo, pero eso no lo detendría, cuando regresó en sí empezó a preparar otra cosa para atacar, pero antes de poder hacer algo fue atrapado por el yoyo de Ladybug. Ladybug. Ya quítale el sombrero. Ordenó en un tono alarmado ya que pudo ver el estado del peliverde, Chad no perdió tiempo y la obedeció, pero antes de poder hacerlo el villano creó alrededor de su cuerpo lo que parecía una barrera que separó el yoyo de él liberándolo. Seguidamente el villano retiró la barrera empezando a correr, este sabía que no tendría la misma suerte que antes por lo que no le quedó más que huir. Ladybug. No le dejes huir. Exclamó empezando a perseguir al villano, lo que no notaron ni Chad ni Ladybug fue como el villano creó en sus manos algo pequeño. Deku vio perfectamente lo que estaba haciendo, como consecuencia el peliverde se alarmó por lo que sin perder tiempo reaccionó. Deku. Deténganse. Gritó en una orde, Chad quien estaba más lejos del villano se detuvo ya que le fue más fácil reaccionar a la orden de su amigo. Pero Ladybug aunque lo escuchó no reaccionó igual, esta estaba bastante enfadada por lo que estando cerca del villano iba a lanzar el yoyo. Pero antes de poder hacerlo fue agarrada por Deku con el Fajin activo quien rápidamente la separó del villano, la peliazul parecía incrédula por el acto. Ladybug. ¿Qué está haciendo? Intentó quejarse pero no pudo ya que de un momento para el otro una explosión sonó donde anteriormente estaba la peliazul. El villano había creado una granada para que no lo siguieran, por culpa de la perspectiva que tenían ambos héroes, no vieron la preparación del villano. Pero Deku sí quien los avisó con rapidez, como se vio este al ver que su amiga no reaccionó a su orden usó el Fajin para alejarla con rapidez. Deku. ¿Se puede saber qué estabas haciendo? Exclamó con molestia mientras agarraba de los hombros a la peliazul, al ver que casi vuela en pedazos por el villano. Ladybug al oír a su amigo quedó incrédula, no podía creer lo que acababa de pasar y más el ver molesto a su compañero. Ladybug. Lo siento, me deje llevar y. Respondió entre tartamudeos ya que no sabía qué decir, su impudencia casi le causa su muerte y ahora Deku estaba muy enfadado y preocupado. Chad quien estaba más lejos de la explosión no fue afectado, por lo que pudo ver cómo el villano se escapó creando lo que parecía un coche. El rubio lo dejó ir por ahora y tomó como prioridad regresar junto a sus compañeros, pudiendo escuchar el regaño de Deku. Deku. Ese fue un acto muy imprudente, pero ahora no es momento para hablar, debemos ir a buscar al villano. Informó de manera seria mientras se levantaba al mismo tiempo que sostenía su brazo herido para detener el sangrado. Chad. El villano fue hacia la Torre Eiffel, deberías ir a tratar tu herida. Informó con calma lo cual fue escuchado por el peliverde quien asintió de acuerdo. Deku. Está bien, vayan con cuidado, nos vemos en unos minutos en la torre. Explicó mientras empezaba a caminar hacia otra dirección, tanto Chad como Ladybug asintieron, aunque esta estaba algo deprimida lo cual notó Deku. Deku. Ladybug, todos cometemos errores, ve con más cuidado. Comentó mientras recordaba las veces que fue imprudente en el pasado, logrando entener a la peliazul al cual asintió de manera seria. Seguidamente el grupo se dividió, Deku por su lado fue al museo ya que por culpa del villano no había nadie, al entrar este cambió a su ropa normal. Izuku. No tengo tiempo de ir a buscar medicina, esto debería servir por ahora. Habló para sí mientras se arrancaba un trozo de su manga para luego volver a su traje de héroe, usando el trozo de prenda como venda temporal. Al ver que la venda serviría salió del museo, empezando su recorrido en dirección de la Torre Eiffel.
Pero contra más se acercaba, Deku podía escuchar unos ruidos por la calle cerca de la torre. Pensó que era que Chat y Ladybug, pero no quería correr el riesgo de que no lo fueran, por lo que se concentró en proseguir su camino. Fue solo cuestión de segundos de que terminara de llegar a la torre. El peliverde, al estar allí, rápidamente empezó a analizar el lugar, logrando ver cómo sus compañeros estaban llegando en un autobús. Chat, quien estaba encima del autobús, fue el primero en bajar, mientras que la peliazul permaneció dentro para ver que todo estaba bien. El rubio, al bajar, no tardó en notar la presencia de Deku, el cual se estaba aproximando. Deku, ¿cómo les fue?, preguntó con seriedad mientras veía el autobús que estaba lleno de civiles. Chat. Protegimos el autobús. Al parecer ese mimo odia a la compañía y intento atacarlos. Debe de estar cerca. ¿Y qué tal tu herida?, explicó para seguido devolver la pregunta al ver que su compañero improvisó una venda que tenía una mancha de sangre. Deku. Estoy bien, ahora respondió, pero antes de poder acabar se detuvo al ver cómo nuevamente su Kirk se activaba avisándolo del peligro. Deku. Cuidado, está aquí, exclamó echando a un lado para luego usar uno de sus látigos negros repeliendo al villano, quien llegó donde ellos saltando por encima del autobús. Pero para mala suerte del mimo, Deku logró detener lo que parecía una espada invisible. Chat, al ver el bloqueo por parte de su amigo, golpeó al villano con su bastón, el cual extendió. El villano, al ser golpeado, acabó estrellándose contra el vehículo detrás suya. Al verse acorralado, apartó el bastón para luego saltar hacia la parte baja de la torre para poder pelear mejor. Una pelea comenzó entre Chat y el mimo. Deku pensaba apoyarlo, pero alguien lo detuvo. Ladybug. Deku, espera. No interrumpas a Chat, tengo un plan. Informó desde el autobús. El peliverde curioso volteó viendo a su amiga, que tenía una caja roja con lunares negros en su mano. Rápidamente Deku entendió que su amiga usó su amuleto encantado. Deku. Bien, pero date prisa, hay muchos civiles y no sabemos de lo que es capaz. Respondió con seriedad mientras veía a bastantes civiles cerca aparte de los del autobús, ya que unos cuantos de estos parecían que se dirigían al escenario que estaba cerca de la torre para la obra de teatro. Ladybug, al oírlo, rápidamente asintió para luego voltear a hablar con una mujer, a la cual le pidió prestado sus gafas. Seguidamente esta agarró un póster de la obra de teatro de hoy, lo cual no le fue difícil encontrar, ya que había unos cuantos colgados por la mayoría de París. Ladybug. Deku, cuando el villano se vea inmóvil, debes conseguir su sombrero y entregármelo, pidió mientras hacía unas manualidades con la caja, las gafas y el póster. El peliverde, al oír la petición de su amiga, asintió, por lo que volteó mientras se preparaba. Mientras que Deku ya estaba en guardia y Chat estaba peleando con el villano, Ladybug fue hacia uno de los faros delanteros del autobús donde colocó la caja, a la cual le hizo unos agujeros delante de la luz. Seguidamente la imagen del póster fue reflejada sobre la torre Eiffel, ya que Ladybug acababa de crear un proyector casero. Ladybug. Oye mimo, ¿no crees que es linda imagen?, preguntó en un grito, distrayendo al villano de la pelea con el rubio. El mimo, al oír a la peliazul, rápidamente vio la imagen para luego llenarse de furia. El mimo no lo pensó dos veces, por lo que seguidamente atacó la imagen con su espada invisible. Todos vieron la escena, pero Deku se alarmó al ver cómo la torre empezó a caer hacia todos, incluyendo al villano. El mimo, completamente horrorizado por lo que acababa de hacer, rápidamente creó lo que parecía un muro invisible gigante, deteniendo completamente la torre antes de que se estrellara contra todos. Ladybug. Deku ahora, exclamó en una orden. Al peliverde no pareció gustarle mucho el plan de su compañera, pero sabía que debía ser rápido, por lo que no dudó en agarrar el sombrero para luego entregárselo a su compañera. Ladybug. Bien, prodigiosa Ladybug, exclamó lanzando la caja al cielo, arreglando todos los estragos, al igual que la torre y la herida de Deku, donde su traje también se reparó. El mimo, al ver que la torre ya no lo estaba casi aplastando, cayó cansado al suelo. Al parecer fue un cansancio excesivo incluso para un villano akumatizado. Mientras que por otro lado Ladybug sacó del interior del sombrero lo que parecía una imagen, la cual rompió liberando a la Akuma. Sin pensarlo más y ya cansada del villano, purificó a la Akuma para luego liberarlo, dando por finalizado su trabajo. Los tres héroes, al ver ya finalizado su enfrentamiento, se juntaron para seguido chocar los puños. Los tres. Bien hecho, exclamaron para luego separar sus puños, aunque antes de que Deku o Ladybug hablaran, Chat se adelantó. Chat. Me gustaría seguir hablando, pero debo irme.
Informó bastante alarmado, ambos héroes extrañados lo miraron ya que normalmente el rubio era de los últimos en irse, sin poder hacer más de igual manera se despidieron de este quedando solo el peliverde y la peliazul. Deku. Deberíamos irnos también. Comentó listo para irse, pero antes de poder hacerlo fue detenido por su compañera. Ladybug. Deku espera. Me gustaría hablar de algunas cosas, ¿tienes unos minutos? Pidió con algo de vergüenza ya que parecía sentirse mal, Deku al ver esto no lo vio mal ya que aún quedaba una hora para la obra de teatro. Deku. Bien, pero no creo que tengas mucho tiempo. Accedió mientras le señalaba sus pendientes los cuales estaban pitando, la peliazul los escuchó perfectamente pero ya tenía una solución. Ladybug. Sígueme. Pidió con tranquilidad y sin decir más salió del lugar con su yo-yo, Deku confundido la siguió donde ambos se alejaron un poco de la torre donde se subieron a un tejado algo alto. Ya que seguramente la gente no era capaz de verlos desde abajo por la altura. Ladybug. Bien aquí está bien, puntos fuera. Informó para luego decir unas palabras, al decirlas el traje que la identificaba como Ladybug desapareció dejando ver a Marinette, mientras que la pequeña Kwami caía en las manos de esta. Marinette. Ten Tiki, debes tener hambre. Ofreció una galleta que tenía guardada en su bolso específicamente para esas situaciones. Tiki la aceptó con felicidad empezándosela a comer, aunque Marinette dejó a la Kwami en su bolso para que comiera tranquilamente. Deku. Bien, ¿podemos hablar ahora? Preguntó con tranquilidad al igual que con un tono suave ya que no tenía prisa, la peliazul asintió por lo que se sentó en el tejado mientras le hacía un gesto a Deku para que se sentara. Este al verlo supo que seguramente la conversación sería algo larga por lo que se sentó al lado de su amiga. Marinette. Quería disculparme. Informó en un tono de pena, mientras iba directa al grano, Deku pareció algo confundido aunque rápidamente supo a lo que se refería. Deku. Si te refieres a lo que hiciste, no debes de preocuparte todos nos precipita, respondió con tranquilidad pero no pudo acabar ya que Marinette se adelantó al saber lo que iba a decir. Marinette. No solo es eso, sé que hoy fui muy impulsiva, pero también me quiero disculpar por lo que pasó en la patrulla, no quería hacerte recordar nada malo. Explicó con dificultad ya que se podía oír el tono de arrepentimiento en sus palabras, el peliverde ahora entendía completamente la razón del por qué estaba ahí. Deku se sentía mal por haber hecho surgir esos sentimientos en su amiga, el peliverde dudó de cómo responder, pero después de unos pocos segundos soltó un suspiro para hablar. Deku. Es difícil de explicar, pero antes de llegar a París pasaron varias cosas donde vivía, antes de ser un héroe conocí a mi maestro, él era un gran héroe y mi ejemplo a seguir, cuando lo conocí es verdad que al inicio él no creía que podía ser un héroe, pero después de unos acontecimientos él vio que podía llegar lejos y me eligió como su sucesor, me sentí muy feliz en ese momento, pero eso solo fue el comienzo, después de eso conocí a bastante gente, formé lazos y crecí como héroe, pero ese día todo acabó. El peliverde narraba su historia, resumía unos acontecimientos y otros los omitía completamente, la peliazul parecía sorprendida al igual que el Kwami por la historia. Ambas sabían que Deku era un gran héroe desde que lo conocieron, era seguro, fuerte y sensato, si cualquiera quisiera ser un héroe perfectamente el peliverde podría ser su figura a seguir. Marinette. ¿Qué ocurrió? Preguntó con inseguridad ya que notó como al final el tono de su amigo descendió a uno mucho más apagado, pero no se imaginaba lo que iba a escuchar. Deku. Lo perdí todo, a mis amigos, familia, compañeros, todo, no podía quedarme más tiempo allí, después de eso llegué a París y os conocí a Chat y a ti, ahora quiero dejar mi pasado de lado, pero aún sigue siendo doloroso con solo recordar un poco. Respondió aunque ahora tenía un tono de voz completamente roto, contra más hablaba más lágrimas salían de los ojos esmeralda del héroe. Las cuales incluso Marinette podía ver ya que algunas salían por los huecos que dejaban ver los ojos del héroe. Tanto la peliazul como Tiki sintieron pena por su amigo, no solo era la primera vez que Marinette veía el lado débil de Deku, sino que también era la primera vez que lloraba en su nuevo mundo. Es verdad que alguna lágrima le había caído con anterioridad, pero eso no era nada con el llanto que ahora estaba soltando el peliverde. Que aunque no era muy alto como para que la gente de la calle lo oyera, era lo suficiente como para que la peliazul sintiera pena por él. Marinette no lo pensó dos veces y lo abrazó, Deku se sorprendió por el acto de cariño. Marinette. De vez en cuando no es malo llorar, puedes soltarlo todo.
Respondió con calma sin soltarlo, al mismo tiempo que expresaba todo su aprecio con un cálido abrazo. Hacía mucho tiempo que Deku no sentía nada parecido, por lo que, como dijo la peliazul, soltó su llanto y lágrimas. Esto duró unos minutos hasta que por fin el peliverde se calmó. Este seguía siendo abrazado por su amiga, mientras que ésta le acariciaba la cabeza con calma. Deku. Gracias, Marinette. Agradeció el peliverde llamando la atención de la peliazul, aunque ésta ya sabía a lo que se refería. Marinette. No tienes que agradecerlo, si hubiera sabido cómo te sentías te habría ayudado antes. Comentó con calma. Deku, ya completamente tranquilo, se separó de su amiga para verla a la cara mientras le daba una sonrisa, aunque Marinette no la podía ver con la máscara. Deku. ¿Sabes? Eres extraña, muchas veces eres muy torpe, impulsiva e incluso algo malhumorada, respondió con calma, aunque Marinette se sorprendió por la respuesta de su amigo ya que dijo todo lo malo de esta. La peliazul pensaba quejarse pero no pudo ya que Deku siguió hablando. Deku. Pero, aún con esos defectos, eres amable, comprensiva y aunque te cueste mucho, siempre ayudas a la gente que lo necesita, eso es lo que te hace una heroína y para mí, única. Continuó hablando mientras se levantaba de su sitio para empezar a caminar al borde del tejado. Deku. Con esas virtudes puedo entender el por qué los habitantes de París confían tanto en ti. Terminó de hablar mientras veía la ciudad, la cual ya estaba siendo envuelta en la luz del atardecer. La peliazul al principio sintió molestia por las palabras de su amigo diciendo sus defectos. Pero contra más hablaba y más decía sus virtudes, Marinette se sintió bastante elogiada, al igual que un latido se hacía cada vez más fuerte en su pecho. De igual manera las mejillas de esta empezaron a tomar un tono rosado por los elogios. El peliverde, cuando terminó de hablar, volteó viendo a su amiga sonrojada. Aunque este entendió que era por sus palabras, y ahora Marinette se sentía avergonzada. Deku. Jaja, perdón, creo que me deje llevar. Nuevamente gracias, Marinette, pero ya me tengo que ir, informó mientras le daba un último gracias. El peliverde estaba a punto de saltar para irse, pero antes de poder hacerlo fue detenido nuevamente. Marinette. Deku, de hecho quería decirte algo más. Exclamó aún con el sonrojo en su cara, mientras que la pequeña Kwami la animaba a hablar. Deku, confundido, volteó nuevamente para poder escuchar a su amiga. Marinette al notarlo recogió aire llenándose de valor para hablar. Marinette. Deku, intentó decir, pero antes de poder hacerlo se detuvo después de pensar en algunas cosas. La peliazul sabía cómo se encontraba su amigo mentalmente con su pasado, por lo que decidió detenerse. Deku se confundió por el repentino parón en las palabras de su amiga, pero antes de poder decir más, Marinette, quien había agachado su cabeza avergonzada, la alzó para ver al peliverde sin su sonrojo y con una sonrisa. Marinette. Solo quería decirte que, puedes contar conmigo por si quieres hablar otra vez. Ofreció con amabilidad. Deku abrió un poco los ojos sorprendido, aunque luego dejó salir una sonrisa. Deku. Entonces contaré contigo. Respondió con amabilidad para luego saltar del edificio dejando sola a su amiga. Marinette aún tenía una sonrisa, aunque pudo ver cómo su Kwami voló al frente suya. Tiki. Marinette, ¿por qué no se lo dijiste? ¿Él te gusta? Preguntó con sorpresa mientras veía a su amiga con confusión. Marinette. Y me sigue gustando, pero ahora no es el momento, él aún se está recuperando, y puede que tenga sentimientos por otra persona, no quiero presionarlo. Explicó con calma mientras dejaba que su Kwami se posara en sus manos para seguido acariciarla. Tiki entendió la razón al mismo tiempo que se alegraba por la decisión que ésta tomó. Después de ese momento Marinette se volvió a transformar. Al terminar esta empezó a saltar por los tejados con su yo-yo yendo en dirección del museo. Deku mientras tanto fue a un callejón donde cambió a su ropa de civil, notando que esta ya estaba arreglada por el amuleto de la Diluc. Después de ver eso, Izuku pudo ver que solo quedaban unos pocos minutos para la obra, así que fue al escenario donde se encontró con la rubia. Ambos hablaron un poco mientras iban a su asiento. Poco después empezó la función, la cual ambos disfrutaron hasta el final. Después de que terminara no pudieron hacer mucho ya que una limusina fue a recoger a Snow por las horas que eran ya que era de noche. Al ver que no se podía hacer nada, Izuku y Snow se despidieron yendo cada uno por su lado. Fin del capítulo. Continuará. Chao.